Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a volvernos a centrar en la ecuación de estado de los gases ideales y vamos a ver un caso concreto interesante, que es cómo calcular cuando cambian las condiciones de presión, volumen y o temperatura de una cantidad determinada de gas ideal. Los gases se comportan idealmente, y esto ocurre a presiones bajas y a temperaturas altas. Tenemos que las variables que definen el estado de un gas ideal, la presión, el volumen, el número de moles y la temperatura, se relacionaban entre sí por la llamada ecuación de estado de los gases ideales. Esta ecuación de estado la vimos en un vídeo anterior, donde P era la presión medida en atmósferas, V es el volumen medido en litros, N es el número de moles, medido en moles, R es la constante de los gases ideales, 0,082 en atmósferas por litro partido mol Kelvin, y T es la temperatura en Kelvin. Recordemos que el número de moles se puede determinar dividiendo la masa entre la masa molecular. Recordemos que un mol tiene una masa que coincide con la masa molecular expresada en gramos. Por lo tanto, si yo tengo una masa M en gramos de compuesto, para pasar esto a número de moles, tendría que utilizar el factor de conversión, que un mol de compuesto en gramos es la masa molecular expresada en gramos de compuesto. Por lo tanto, gramos de compuesto y gramos de compuesto se simplificarían y el número de moles quedaría como la masa de ese compuesto que tenemos entre la masa molecular expresada en gramos, que es de donde sale esta expresión que tenemos aquí. Vamos a ver ahora cómo podríamos resolver un problema que es que tenemos una determinada cantidad de gas ideal y lo tenemos a unas determinadas condiciones de presión, de volumen y temperatura, y queremos conocer cuál es cualquiera de estas variables para unas nuevas condiciones, es decir, para una nueva presión o un nuevo volumen y una nueva temperatura. ¿De acuerdo? Esto se podría hacer aplicando P por V igual a nRT para las condiciones iniciales, calculando el número de moles de gas que tenemos y luego, ya teniendo N, pues aplicarlo P por V igual a nRT para las nuevas condiciones que se establezcan y calcular pues PVT o lo que me pidan. Pero es mucho más sencillo usar la ecuación de los gases ideales en otra forma que vamos a ver. Tenemos entonces un estado inicial definido por una presión, un volumen y una temperatura, y un estado final definido también por una presión, un volumen y una temperatura. Lo que es constante en ambos estados es el número de moles de gas, o lo que es lo mismo, la masa de gas. La masa de gas constante, número de moles constante, no es que sea lo mismo. Sabemos que el número de moles es la masa partido la masa molecular. Pero obviamente como la masa molecular sí que es constante, si es el mismo gas, si la masa es constante, también lo es el número de moles de gas. Y yo quiero pasar del estado inicial al estado final. Entonces, el estado inicial, como hemos dicho, está definido por unas condiciones de presión, de volumen y temperatura, que las vamos a representar con un subíndice 0 que hace referencia al estado de t igual a 0, de tiempo 0, el estado inicial. El estado final, por su parte, también tendrá una presión, un volumen y una temperatura. Presión, volumen y temperatura. Aquí no tenemos por qué poner ningún subíndice. Si queréis pueden poner F como final o si no dejarlo así. Bien, vamos ahora a ver qué pasaría en el estado inicial y en el estado final. En el estado inicial, si yo aplico la ecuación de los gases ideales, presión inicial por volumen inicial igual a N por R por la temperatura inicial. R y N lo hemos puesto en negro, puesto que tenemos una cantidad fija de gas. Es decir, en el estado inicial y en el estado final, el número de moles de gas, N, es el mismo. Luego, en el estado final, la ecuación de los gases ideales sería P por V, con la nueva presión y el nuevo volumen en este estado final, igual a N por R, que es lo mismo que aquí, por la temperatura en el estado final. Bien, vamos a despejar en ambos casos el número de moles
que obviamente es el mismo en los dos casos. Si yo despejo de aquí el número de moles, sería P sub 0, V sub 0, partido por R y por T sub 0. Y aquí sería P por V partido por R y por T. Como ambas cosas son iguales, son el número de moles, puedo igualar estas dos expresiones. Y obtengo P0 por V0 partido R por T0 igual a P por V partido por R y por T. Como R, la constante de los gases, es la misma aquí y aquí, la puedo simplificar. Y me quedaría esta expresión, presión inicial por volumen inicial partido temperatura inicial, igual a la presión final por el volumen final partido por la temperatura final. Esta es la expresión que me sirve para pasar de unas condiciones de presión, volumen y temperatura a otras, hallando la variable que quiera, P, V o T, conocidas pues las otras de las del estado inicial y dos de las del estado final, cualesquiera dos. Presión y volumen, volumen y temperatura, presión y temperatura, lo que queramos. Es importante que previamente describamos cuáles son las variables presión inicial, volumen inicial y temperatura inicial. Esas unidades las pongamos la presión en atmósferas. Recordemos que para pasar de milímetros de mercurio a atmósferas hay que dividir por 760, puesto que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. El volumen en litros, recordad que un litro es igual a un decímetro cúbico y que si lo tenemos en mililitros, pues habría que para pasarlo a litros dividir por 1000. Si lo tenemos en centímetros cúbicos, como los centímetros cúbicos equivalen a mililitros, pues para pasarlos a litros o decímetros cúbicos, pues también dividir por 1000. Y la temperatura hay que expresarla en Kelvin. Es decir, si la tenemos en grados centígrados, habrá que sumarle 273 para obtener la temperatura absoluta, la temperatura en Kelvin. Y lo mismo con la presión, el volumen y la temperatura final. Por último, aplicamos esta ecuación, multiplicaremos en cruz y despejaremos la variable que nos pidan, la variable que no sepamos. Vamos a ver un problema como ejemplo para saber cómo lo haríamos. El problema dice lo siguiente. Tenemos una cierta masa de oxígeno que ocupa 10 litros a una presión de 950 milímetros de mercurio y a una temperatura de 17 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupará? A 2 atmósferas y 37 grados centígrados. Es decir, tengo una misma masa de oxígeno que ocupa un volumen a una cierta presión y a una cierta temperatura, que sería el estado inicial. Y me piden a otra presión y a otra temperatura qué volumen ocupará. ¿De acuerdo? Entonces vamos a describir el estado inicial y el estado final. El estado inicial sería volumen inicial 10, presión inicial 950 milímetros de mercurio, temperatura inicial 17 grados centígrados. Y ahora vamos a medir las variables del estado final. La presión es 2 atmósferas del estado final, la temperatura es 37 y el volumen es lo que me piden. Lo pongo como una interrogante. Bien, primer paso. Pues como hemos dicho, pasamos la presión a atmósfera, el volumen a litros y la temperatura a Kelvin en ambos casos. Esto está en milímetros de mercurio. Para pasar de milímetros de mercurio a atmósfera, tenemos que saber que una atmósfera son exactamente 760 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio y milímetros de mercurio se simplificarían y obtendría 1,25 atmósferas de dividir 950 entre 760. El volumen 10 litros está en las unidades adecuadas y la temperatura hay que pasarla a Kelvin. ¿Cómo? Sumando 273. 17 más 273, 290 Kelvin. Y ahora vamos a pasar todas las unidades de presión, volumen y temperatura del estado final. La presión atmósferas, que ya está. El volumen pues me dará en litros cuando aplique la ecuación. Y la temperatura sí que la tengo que pasar a Kelvin. ¿Cómo? Sumando 273. Que me daría 273 más 37, 310 Kelvin. Bien, aplicamos la ecuación. P0 por V0 partido T0 igual a P por V partido por T. Y sustituimos P0 por su valor, V0 por el suyo, T0 por el suyo, P por el suyo, V es la incógnita, lo dejo como V, y la T final por su valor. Y obtendría esto que tenemos aquí.
¿Qué hacemos ahora? Pues ahora multiplicamos en cruz, es decir, 1,25 por 10 por 310, este producto igual a este producto, 290 por 2v. Tendríamos 1,25 por 10 por 310 igual a 290 por 2 y por v. Y ahora tengo que despejar v. ¿Cómo? Pues pasando esto que está multiplicando a dividir a este miembro. Tendríamos todo esto, 1,25 por 10 por 310 es 3.875, 290 por 2 es 580, y ahora despejo v, que esto que está multiplicando lo paso a dividir. El volumen sería 3.875 entre 580, 6,68 litros. Este es el resultado del problema. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.